Hay libros que tienen el fin de entretenerte. Hay libros que te enseñan cosas. Y después están esos libros que hacen que frenes un momento, pienses, reflexiones, si acaso eso que estás leyendo no habla un poquito o demasiado de vos mismo. Hola, yo soy Pau y en este video voy a hablar de dos libros que, aunque parecen completamente distintos, terminan dialogando entre sí, terminan relacionándose. Todo esto desde mi experiencia de haberlos leído. Y estos libros son El aliento de los dioses, de Brandon Sanderson, y El problema de ser demasiado bueno, de Javier Guix. Uno es fantasía épica pura y el otro es autoayuda / psicología. ¿Qué pasa? Mientras leía estos libros me di cuenta que muchas veces estamos buscando historias por ahí para escapar de la realidad, para evadir, para encontrar algo que nos emocione, sentirnos aventureros. ¿Y qué tiene la fantasía? Es que te exagera esos conflictos. Ay, me pica el ojo. ¿Qué tiene la fantasía? Es que te exagera esos conflictos, los vuelve épicos. Y en cambio la psicología o autoayuda lo que hace es señalártelo, nombrártelo, te explica de dónde nace, por qué nace y te dice, te hace como reflexionar sobre eso, ya sabiendo de dónde es, sabiendo qué es. Y al final estos dos géneros se terminan relacionando un montón entre sí mismos, porque terminan hablando de lo mismo, terminan hablando de miedos, de culpa, de deseos, terminan hablando de, ¿cómo se dice?, de la identidad, de decisiones que tomamos todo el tiempo. En El aliento de los dioses, básicamente se presenta como una historia, de dioses, colores, de reinos enfrentados, pero al final muy rápido te deja en claro de que no es por ahí la historia. Si bien está todo eso que adorna, que le da ese boom, no es el conflicto principal del libro. El conflicto termina siendo mucho más humano. Sanderson construye ahí un mundo en donde la fe, el sacrificio, todo eso es súper natural, súper natural. Y casarse, entregarse, cumplir, es lo que se tiene que hacer y no es lo que uno elige, sino que es lo que se hace. Y así ya está, se hace. ¿Y qué pasa? Dentro de todo este sistema aparecen dos personajes, dos hermanas, que son completamente distintas, pero al mismo tiempo dan respuesta a la misma pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? Es ¿quién sos cuando dejas de ser lo que se espera de vos? Brutal. Y esa pregunta no solo atraviesa a estas dos hermanas, sino que atraviesa tanto este libro como los dos libros. Fantasía, autoayuda, psicología. La misma pregunta. ¿Quién sos cuando dejas de ser lo que se espera de vos? Porque al final todo se trata de lo mismo. En el sentido de que muchas veces, en los libros leemos conflictos, reinos en guerra, y por ahí estamos viendo una mente fragmentada. Capaz vemos juramentos. Y en realidad es algo que nos está atando a ser como creemos que tenemos que ser. Y eso pasa. Y de ahí también surge esa pregunta, ¿no? Entonces, de eso es lo que yo voy a hablar en este video. De estas dos hermanas. Y sus opuestos. En El aliento de los dioses, Brandon Sanderson crea una sociedad fantástica. En donde el poder es visible, los colores tienen gran importancia. Y los alientos son como una forma de energía vital, pero al mismo tiempo es algo que uno puede entregar voluntariamente o adquirir. Y cuantos más alientos tengas, más habilidades vas a tener, mejor estatus y riqueza. Algunos nacen con más, algunos con menos, otros lo acumulan y algunos pocos incluso regresan así como de la muerte, transformándose como en dioses, que en el libro serían retornados. Y lo que hace Sanderson es súper interesante porque no solo habla de todo eso, sino que en el fondo toca esas temáticas que terminan siendo tan humanas, terminan siendo relaciones que tenemos con familia, amigos, conocidos, con cómo nos mostramos al mundo. Y acá es donde empiezo
hablar de estos personajes. Voy a empezar con la mayor, con Vivena. Ella es la mayor de 4 hermanos y literalmente fue criada para sacrificarse, para cumplir con el deber, para hacer lo correcto. Siempre fue con un fin, y era casarse con este rey Dios de otro reino. ¿Para qué? Para que no hayan conflictos, para evitar guerras. Toda su vida, desde que nació, fue criada para eso. Es un poder enorme, es una responsabilidad enorme. Y ella, sin decir nada, siempre acató, siempre obedeció y fue la mejor. El tema es que, ¿qué pasa? Este personaje se quiebra en el libro porque llega un punto en donde no la mandan a ella a cumplir ese propósito y mandan a su hermana menor. Y ¿cómo se sentirá Vivena, no? O sea, tenés tu propósito toda tu vida creciendo y estudiando y preparándote para eso, y de la noche a la mañana ese propósito se te es arrebatado. Y de hecho eso me hace preguntar, ¿cuántos propósitos o qué propósitos creemos que es el nuestro? O sea, ¿cuál creemos que es nuestro propósito? Y al final ese propósito lo elegimos nosotros. ¿Salió de nosotros o fue impuesto? ¿De dónde salió? ¿Cómo llegamos a tener ese propósito? Cuando mandan a su hermana menor, ella decide ir a rescatarla. Decide agarrar sus cosas sin tener idea de cómo era este nuevo lugar y decir, voy a rescatar a mi hermana. Y por ahí diríamos, wow, qué noble, ¿no? Ir a rescatar a su hermana, pobrecita, debe estar mal, vamos a hacerlo. Pero al final, a lo largo del libro te vas dando cuenta, incluso ella lo admite y lo dice, que no lo hacía por su hermana, lo hacía por ella misma. Y voy a citar acá lo que ella dice. Me he instruido toda la vida. Yo era quien iba a sacrificarse. Cuando Ciri se marchó en mi lugar, me convertí en nada. Tenía que venir a recuperarlo. Y ese recuperarlo no habla de recuperar a su hermana. Habla de recuperar su propósito. De decir, yo soy mejor, yo me preparé para esto, yo tengo que cumplir. Vos, no. Y al final ese pensamiento es como muy egoísta, pero al mismo tiempo, o capaz no es egoísta la palabra, pero diría un poco narcisista, creer que solo uno lo puede hacer bien, ¿no? Pero es que al final, ¿qué más iba a sentir ella si su propósito se le fue arrebatado de las manos? No tiene ni idea de quién es ella, sin sus obligaciones, sin su propósito. Y ahí está Vivena, súper enojada, pero no con su familia, no con su padre, no con su hermana, sino con ella misma, porque no sabe quién es. Y acá Javier Guix lo explica muy bien cuando habla de el super yo y el yo ideal. Y acá voy a citar, dice, el super yo y el yo ideal se alimentan de la vida según debería ser, no como es. Y eso incluye al resto de los mortales que viven en ella. Vivena mira el mundo desde el debería, juzga, critica, se indigna, y no porque sea mala, sino porque al final necesita poder sentirse segura. Entonces Javier X también dice, ¿por qué alguien se fija siempre en las cosas malas? Y es tan simple como decir que nos hace sentirnos mejor, lamentablemente. Y es eso lo que le pasa a ella. Necesita ver crisis, necesita ver todas estas cosas, criticarlas, porque al final como se siente mal consigo misma, necesita ver que alguien está peor que ella para sentirse mejor. Y no solo eso, sino que usa todo este juicio, ¿no? Como sostén del yo, de qué es lo correcto moralmente, de su identidad. Incluso Guix, vuelvo a citar, dice, detrás de manifestaciones de grandiosidad se esconden pequeñas almas, vulnerables, asustadas e incapaces de sostenerse a sí mismas. Vivena es tan rígida al comienzo y durante el libro, no porque sea fuerte, sino porque tiene miedo, porque no sabe quién es en el fondo. Y eso da miedo admitirlo. Entonces, mientras Vivena representa todo lo que debería ser, mientras nos muestra a alguien que cumple, que hace lo moralmente correcto, Sanderson nos muestra su opuesto, su hermana menor, alguien que incluso sentía que sobraba en la historia. Y ahora pasamos a hablar de ella. Ciri es la cuarta hermana, la menor, y no tiene función como sus otros hermanos.
Vivena es la mayor, se iba a casar con el rey Dios, toda su vida se prepara para eso. Su hermano iba a ser el heredero y su otra hermana era monja. Entonces, cuarta hermana, no tenía un propósito marcado, no tenía una razón de ser, vivir, impuesta. Y de hecho lo dice en el mismo libro, Ciri como cuarta hija seguramente sobraba. Entonces, ¿qué pasa? Esa irrelevancia terminó siendo su refugio, su superpoder, porque finalmente fue lo que le permitió ser ella misma durante todo el libro, sin tener que cumplir con mandatos, sin tener que cumplir con lo que está bien. De hecho, a ella la mandan en vez de a su hermana mayor porque para el padre era un dolor de cabeza. No la manda porque es menor que la mayor, no, al contrario, la manda porque no sabe qué hacer con ella, no sabe, realmente es un dolor de cabeza para el padre. Y como la hermana mayor hacía todo lo que estaba correctamente bien, dice, no, ¿sabes qué? Te quedas, mando a tu hermana menor, que no sabe qué hacer con ella, que se mete en problemas, que no entiende, así que te mando a la chiquita, me quedo con vos. ¿Y qué pasa? Ciri no lo vio mal, porque en ningún momento se entera de esta charla, que obviamente yo le estoy exagerando, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ciri no lo ve desde ese lado. Ciri cree que es porque hizo algo bien, siente que hizo algo bien. Entonces se entusiasma y está bien, tiene miedo, tiene dudas, muchísimas, pero al mismo tiempo está entusiasmada de conocer esta nueva ciudad, de conocer nuevas personas, de conocer un reino nuevo. Tiene ganas, tiene curiosidad. Hay algo que la mueve más allá de hacer lo correcto. Y de hecho, eso fue lo que la salvó. Porque al no tener ningún ideal que proteger pudo ser ella misma durante todo el libro. No actúa desde lo que está bien o lo que está mal, sino desde lo que ella quiere. Y así, sin absolutamente ningún plan, sin ningún tipo de estrategia, ella logró lo que nadie esperaba. Se pudo vincular bien con dioses, con reyes, con el rey Dios. Logró hacer lo que realmente nadie esperaba nada de ella. Y logró hacer más. ¿Y por qué logró hacer todo eso? Porque no tenía ningún tipo de prejuicio hacia su sociedad. No tenía ningún tipo de miedo. Tenía curiosidad sana. Entonces, acá hay algo que por ahí es bastante incómodo, ¿no? Porque al final Vivena hizo todo bien, Ciri no. Vivena fue muy educada y estuvo muy preparada para cumplir un rol específico y Ciri no. Sin embargo, Ciri, que no estaba preparada, que era revoltosa, que era curiosa, que capaz no entendía del todo cómo funcionaban las cosas, fue la que encontró el éxito, por así decirlo, o encontró una forma de vínculo muchísimo más auténtica. Y no es que acá haya algo que está mal o algo que esté bien, sino es que acá hay algo muy humano, algo muy profundo, que al final es esto, ¿no? Vivir para cumplir o vivir para sentir. El problema no es demasiada bondad, sino es de dónde sale esa bondad. Cuando esa bondad se convierte en una identidad forzada, en una exigencia, en miedo a fallar. Ahí está el tema. Vivena necesita ser valiosa, necesita ser perfecta, porque cree que así va a ser amada, que así va a ser exitosa. Y Ciri no. Ciri se permite ser humana. Y tal vez el crecimiento no está en elegir uno o el otro camino, sino que parar, preguntarnos a nosotros mismos desde dónde estamos viviendo. Al final, la fantasía tiene algo muy poderoso y es que nos permite mirar lo humano de una manera indirecta, no sentirnos atacados cuando estamos leyendo algún conflicto que por ahí resuena en nosotros. Desde la psicología o autoayuda, muchas de esas dinámicas se leen como conflictos internos, miedos, mecanismos de defensa, patrones que repetimos desde vaya uno a saber cuándo. Y lo que a mí me interesa de relación a estas dos lecturas es que al final una escena fantástica termina representando algo muy cotidiano, algo del día a día. Y al final estos dos libros a mí me llevan a relacionarlo con mis propias vivencias, mis propias expectativas, con esta idea de ser buena, con esta idea de no fallar, de miedo al fracaso, de decepcionar, del qué dirán incluso. Y creo que ahí está el valor de leer. No es que estoy consumiendo historias que después van a terminar guardadas ahí en mi biblioteca, sino que busco relaciones, me dejo llevar, me dejo ir más allá. Aunque eso incluso signifique encontrar cosas que resuenen en mí, que sean incómodas, que me den miedo, que no siempre sean lo que yo quiero o espero. Y para terminar quería hacerlo con una pregunta, y es ¿cuánto de lo que hacemos
nace realmente de nosotros y cuánto es solo la necesidad de ser lo que se espera de nosotros. Porque capaz la fantasía no nos da respuestas, pero sí nos invita a reflexionar y eso a mí me encanta. Así que muchas gracias por ver este video. Es el primero de muchos y estoy muy emocionada por los próximos que vendrán. Así que muchas gracias por haber visto este video nuevamente. Nos vemos la próxima.